Ahora sí. Entonces, hoy es dirigida 11, pero vamos a empezar viendo algunas cosas que no logramos ver en la dirigida 10. En la dirigida 10 logramos ver los conceptos eh, que estaban ahí. No logramos hacer el Excel, pero colgué en Paideia el Excel con los datos y con los gráficos. Así que ustedes lo pueden replicar. Ahí tienen ya la, la muestra en Excel. Pero lo que me interesa es responder las preguntas que vienen sobre esos gráficos. Y la pregunta principal es ¿por qué utilizamos ingresos, gastos y deuda como porcentaje del PBI? Entonces resulta que cuando en los medios de comunicación, el ministro de Economía, el banquero central salen, dicen siempre la deuda es del 30% del PBI, la deuda es del 5% del PBI, los ingresos del gobierno son del 25% del PBI. No, nunca dicen la deuda del país son 7.000 millones de dólares. Nunca dicen los ingresos del país son 7 billones de soles. No, no. No dicen en montos, sino dicen en porcentajes del PBI. Y la explicación de eso es de que el monto es relativo. Ustedes imaginen que yo tengo una deuda de $1.000.000 y Bill Gates tiene una deuda de $1.000.000. Evidentemente, para Bill Gates, una deuda de $1.000.000 no le va a afectar en nada y a mí me va a condicionar el resto de mi vida. Entonces tengo que ponerlo en términos relativos, según qué capacidad tengo, cuán grande es mi capacidad productiva, digamos. Pues mi capacidad productiva seguro es 1.000 soles al mes, puedo producir 1.000 soles al mes y la capacidad productiva de Bill Gates seguro son billones de dólares. Y el PBI es más o menos la capacidad productiva de un país, ¿no? Por eso es que puede ser que dos países tengan la misma deuda, como yo y Bill Gates tenemos la misma deuda, pero tenemos capacidades de producción distintas. Entonces, para mí va a ser sumamente difícil pagar esa deuda, pero para Bill Gates va a ser demasiado fácil, ¿no? Por eso es que tanto ingresos, gastos y deudas se ponen en porcentaje. En el Perú, más o menos, tenemos una deuda del 30%, que seguro va a crecer con eso de la pandemia. Y es una deuda en realidad grande para estándares eh, mundiales. Pero hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, que tienen deudas mayores o cercanas al 100% del PIB. Y hay países como Japón que tienen, o países del Asia, que tienen deudas mayores al 100% de su PIB. Eso quiere decir que con todo lo que producen en su país en un año, no podrían pagar su deuda externa o su deuda en general. En el Perú, como tenemos 30%, estamos diciendo que con el 30% de todo lo que se produce en el país, podríamos cancelar la deuda. ¿Y por qué países como el Perú solamente pueden tener deudas de 30% como máximo? Ya es como escandaloso en tener deudas casi del 100%. Y nadie les dice nada. Al contrario, la gente está feliz con Japón, invierte en Japón, nadie se preocupa por la deuda del 100% en Japón. Y eso tiene que ver con que hay más confiabilidad, como dice Natalia, hay mayor eh, presión tributaria en Japón, su capacidad de pagar la deuda es muy grande. En el Perú, sobre todo en Latinoamérica, tenemos una historia de no pagar nuestras deudas. Hemos dejado de pagar la deuda externa, sobre todo varias veces. Eh, Varios presidentes en el siglo pasado se les ocurrió no pagar la deuda. Entre ellos, Alan García también dijo que no iba a pagar la deuda y no pagó la deuda algunos meses. Entonces, como que el resto del mundo tiene miedo de prestarle a países latinoamericanos porque en cualquier momento se nos cruzan los cables
y decidimos no pagar la deuda. Por eso es que el mundo nos exige tener deudas bastante bajas. Mientras que en países muy confiables como Alemania, Estados Unidos, Japón, muchos casos en Japón han estado en épocas malas económicamente. En Alemania alguna vez ha habido recesión. A pesar de que han estado mal, siempre han cumplido con el pago de su deuda. Por eso es que a esos países, si se les permite internacionalmente tener deudas grandes. Entonces eso es interesante. Pero fiscal en el Perú, como ya les comenté, es que la deuda no puede aumentar del 30% del PBI. Durante la campaña de segunda vuelta, creo que Castillo, el exministro Castilla, de uno de los partidos, quería endeudarnos a más del 40%, lo cual sí es factible, pero en realidad eh, para estándares peruanos o para estándares latinoamericanos es muy alto. Él ponía como ejemplo de que había otros países con deuda de 80-90%, y sí, tiene razón, pero son países que son muy confiables históricamente y que se pueden dar ese lujo, pero el Perú no. Entonces, por eso es que nosotros tratamos de tener deudas bastante pequeñas. Una deuda de 30% para nuestro estándar latinoamericano es una deuda ya muy grande. Ok, y bueno, de ahí viene, describa el comportamiento de los ingresos y gastos en el periodo 1990, describa el comportamiento de la deuda pública de 1999 al 2019. En los grafiquitos que les hemos en el Excel, hay algo interesante que comentar. Voy a compartir los gráficos. Cuando tenemos datos de ingresos y gastos del gobierno, resulta que tenemos información desde 1990 en adelante. No tenemos información anterior. Resulta que nosotros como país tenemos datos macroeconómicos desde 1950. Eso no quiere decir que no haya datos anteriores, hay datos. El problema es que antes de 1950 los datos no son comparables con los datos del otro periodo. ¿Por qué? Se utilizaba una metodología distinta, no había tanta eh, especialización en el levantamiento de información. Entonces, desde 1950, recién el BCR tiene una metodología más o menos certera, confiable eh, para los datos. Ustedes seguro en algún curso de historia han escuchado el libro de Bruno Seminario, que tiene series de tiempo de ingresos, gastos, deudas, desde 1800 tantos, desde hace más de, inclusive más antes. Son series de tiempo larguísimas, pero esas series han sido reconstruidas, estimadas, han sido reconstruidas a base de datos administrativos, se han recolectado datos de diferentes fuentes. Entonces, sí, sí se pueden utilizar de forma histórica para ver la tendencia del pasado, pero datos así concretos solamente desde 1950. En el caso de los ingresos y gastos en el Perú, el BCR solamente nos muestra datos desde 1900, porque desde 1900 recién en el Perú nos preocupamos por los ingresos y gastos. Antes de 1900 sí habían datos de ingresos y gastos, pero la pregunta era un poquito distinta. Es decir, desde 1950 hasta 1990, las categorías o el desagregado de ingresos y gastos es un poquito distinto. Por eso cuando entramos al BCR, solamente tenemos datos desde 1990. Porque el BCR considera que sus datos que ellos levantaron 40 años antes, durante los 40 años antes, no son del todo comparables con esta parte de la historia. ¿Se puede acceder a los datos anteriores? Sí, pero el Banco Central recomienda no utilizarlos en conjunto con toda esta nueva información. Es decir, si quieren hacer una regresión
serie ese tiempo, utilizando datos desde 1950 hasta el 2020, de seguro por ahí va a salir algún asesor de tesis o algún lector de tesis o algún comentarista que les va a decir, esos datos no son comparables. Entonces, por eso la recomendación es siempre utilizar solo este 1990. En el caso de la deuda pública, los datos que nos da el Banco Central recién empiezan en 1999 y no empiezan en 1900. Y eso tiene una historia interesante. La deuda pública en realidad en el Perú llegó hasta el 80%. Antes de este periodo llegó hasta el 80%, lo cual era escandaloso, ¿no? Se imagina una deuda de 80% en Perú, muy, muy grande, ¿no? Pero recién en 1999, 2000, quizás un poquito antes, el Banco Central, por las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, eh, decidió poner reglas al comportamiento de la deuda pública. Entonces, con esto de la incorporación del Perú a la economía internacional, con la recomendación del FMI, ellos nos dicen, tú Perú no puedes tener una deuda tan alta, tienes que comprometerte sí o sí a que dentro de algunos años tu deuda decrezca considerablemente a estándares más o menos del 30%, como máximo el 30%. Entonces, recién en ese momento es que el Perú se pone pilas y empieza a calcular su real deuda. Antes de 1999 no se interesaba mucho. Inclusive los gobernantes que estaban gastaban y gastaban porque era su gobierno, ¿no? No les interesaba lo que iba a pasar con el siguiente gobierno. No les interesaba la deuda que iba a heredar a los siguientes gobiernos. Pero recién con esas recomendaciones es que decimos, como nos están obligando, ahora hay que medir bien la deuda. Y es por eso que recién desde acá tenemos datos de la deuda. Como se dan cuenta, la deuda pública interna es constante, no ha variado casi nada, pero la deuda pública externa es lo que sí era altísimo antes. Y bueno, con esas recomendaciones que nos pusieron, que más que recomendaciones fueron imposiciones en realidad, fue cayendo la deuda considerablemente hasta estándares menos del 20%. De ahí ha ido creciendo con algunos planes de reactivación económica, con algunos préstamos que nos hemos hecho el Banco Mundial, el FMI, de otras multinacionales, pero la idea es que nunca pasemos del 30%. Ese era el objetivo, que estemos dentro del 30%, menos del 30%. Entonces, eso era para como mencionar, acá tenemos datos desde el 90 y acá datos desde el 99. ¿Qué más? Eso tenemos, bueno, solucionario. Creo que no hay mucho que decir, solamente puedo comentar un par de cosas. El ejercicio 4 tiene que ver con el multiplicador keynesiano eh, con gasto mm, equilibrado. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a regresar a nuestra pantalla pizarra. Cuando hablamos del gasto equilibrado, estamos diciendo que el gobierno va a gastar una cantidad, pero esa cantidad va a ser cubierta por impuestos en esa magnitud. Algo así, ¿no? La variación en el gasto va a ser igual a la variación en los impuestos. ¿Eso qué va a provocar? Déficit fiscal mueva, ¿no? Y eso es recomendable. El déficit fiscal no debe crecer mucho, porque si crece mucho, también tenemos reglas fiscales donde el déficit fiscal no puede subir del 2%, del 1%, no recuerdo bien. Reglas, el déficit fiscal no puede ser muy alto. Una forma de hacer política pública es aumentar el gasto público. Pero si aumentas el gasto público,
el déficit fiscal es el gasto menos los ingresos que son impuestos. Si aumentas el gasto, va a aumentar tu déficit, ¿no? Y eso está mal. Otra forma de aumentar gasto es endeudarte, pero endeudarte estaría yendo en contra de que tenemos que tener una deuda baja. Entonces, para que el déficit no suba, también debería subir los impuestos. Y en la misma magnitud. Si suben en la misma magnitud, evidentemente el déficit fiscal no se va a mover nada. Y ustedes dirían, ya, pero que eh, este, esa, esta política que eh, no va a tener efectos, ¿no? Si por un lado estoy aumentando el gasto y por otro lado le estoy quitando ingresos a las familias, eso no va a tener efectos en la economía. Y no, curiosamente, cuando tenemos este tipo de gastos equilibrados, sí hay un efecto de reactivación en la economía. Y eso está explicado en su solucionario. Si bien es cierto, estamos aumentando el gasto y le estamos quitando ingresos a las familias por cobrarles más impuestos, eso sí va a aumentar el PBI. Y eso tiene que ver por el multiplicador keynesiano, ¿no? Eso está explicado en el 4. No es muy complicado en realidad. Y bueno, el ejercicio 5, pueden checar el solucionario, es también el mismo tema. Tenemos un gasto equilibrado, donde la variación del gasto es igual a la variación de los impuestos. Y al final les va a salir de que sí, el PBI va a aumentar. Eso es algo que eh, los hacedores de política tienen en cuenta siempre. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres fiscal expansiva, es decir, aumentar tu gasto público, hay dos formas de financiarlo, ¿no? Una forma de financiarlo es con impuestos y otra forma de financiarlos es con deuda. Me presto del FMI, me presto del Banco Mundial, me presto del Banco Interamericano de Desarrollo. Y la pregunta es usualmente, ¿dónde? ¿Con cuál me presto? O bueno, esa deuda también puede ser por bonos, ¿no? También puede ser bonos. También puede ser por préstamos del FMI, del Banco Mundial y otros organismos. Y estos impuestos pueden ser impuestos a las familias, como impuesto a la renta, puede ser IGB, puede ser, no sé, impuesto selectivo al consumo, varios impuestos. Pues la pregunta es, ¿cuál de estos dos debería elegir el ministro de Economía para aumentar el gasto público? Y usualmente la respuesta es esta, aumentar los impuestos. Porque según el modelito ISLM, si tú tienes un presupuesto equilibrado, variación del gasto igual a variación del gasto público, bueno, variación del gasto público igual a variación de los tributos, la tributación, los impuestos, no va a haber distorsión en la economía, pero sí va a aumentar el PIB. Si elevamos esto de la deuda, va a haber distorsión en la economía, porque lo que más probable que suceda acá es que aumente la tasa de interés. Como estamos endeudados con el mundo nos ve con más desconfianza y nos aumenta la tasa de interés, y esa tasa de interés va a afectar a todos, ¿no? A las familias que tienen créditos, a las empresas que quieren prestarse dinero. Entonces es mucho más complejo y difícil de utilizar deuda. Eso es teóricamente. El modelito que está ahí en el ejercicio 4 y 5 sostiene esto, que el gasto o aumentar la tributación es lo mejor. Pero en la práctica es más fácil endeudarse que aumentar los impuestos, ¿no? ¿Qué pasa si mañana sale el presidente Sagasti y dice aumentamos los impuestos en 20% a todos? Se van a generar protestas, ¿no? Es inevitable. Pero hace unos meses el ministro Waldo Mendoza salió a decir que nos íbamos a endeudar por 5 o 6 billones de dólares
en el mercado internacional y nadie dijo nada, ¿no? Entonces, la vida práctica, endeudarse, para el ministro de Economía es una decisión más fácil que aumentar impuestos. Pero según el modelo, lo más eficiente sería aumentar impuestos. Entonces, interesante porque la economía no solamente trata de qué te dicen los datos o los modelos, ¿no? Sino de cómo va a reaccionar la gente al final ante esos cambios. ¿Okay? Preguntas, chicos, para pasar hacia el dirigida 11. Okay. Y una vez a la dirigida 11 porque ya es la 1. En la clase pasada, uno de los temas que quedó un poco suelto era sostenibilidad fiscal. Habíamos definido que sostenibilidad fiscal es el concepto que nos dice o que nos obliga a que la deuda de un país sea pagable, que las deudas del país sea honrada en el tiempo. Esa sostenibilidad fiscal dependía de dos cosas, ¿no? De la liquidez y también dependía de la solvencia. La liquidez se refería a si yo puedo pagar la cuota que se me viene, es decir, en el corto plazo si puedo pagar esa cuota, y en el largo plazo tiene que ver la solvencia, ¿no? Si junto mis ingresos futuros podré finalmente pagar toda mi deuda, eso es solvencia. Y liquidez es si puedo pagar la cuota que se me viene. Puede suceder que una persona sea líquida y a la vez sea insolvente. Diego, ¿puedo repetir qué solvencia es? No escuché bien. Okay. Solvencia es la capacidad de la persona de ahorrar toda su deuda en el largo plazo. Entonces, si yo tengo una deuda de $1.000.000, seguro esa deuda la tengo que pagar en cuotas de 1.000 soles, digamos. Si yo soy líquido, quiere decir que el siguiente mes que me toca pagar 1.000 soles, $1.000, lo voy a poder pagar. Solvencia es de que en conjunto el $1.000.000 lo voy a poder pagar. Entonces, por eso que líquido es corto plazo, la cuota que se me viene, y solvencia es el total, toda la deuda. Entonces puede suceder que una persona o un país sea líquido en su deuda y sea no solvente. Pero también puede pasar que una persona sea no líquida o un país y también no, pero puede ser líquida, pero solvente. Bueno, lo ideal sería que sea líquida y solvente, ¿no? Puede suceder que sea no líquida y no solvente. Estos casos son predecibles, ¿no? Líquida solvente, un país que crece bien, que le va bien, puede pagar su deuda, la cuota que se le viene y también puede pagar su deuda en total, normal, ¿no? Una no líquida y no solvente también es predecible, ¿no? Un ejemplo normal, por ejemplo, no sé, Venezuela, que no tiene los dólares suficientes para pagar sus deudas de corto plazo y tampoco tiene, no se prevé que en el futuro tenga los suficientes ingresos para pagar su deuda. Pero estos dos casos que están al inicio son un poco raros, ¿no? Por ejemplo, este líquido y no solvente. Este líquido y no solvente es el ejemplo que les dije hace un rato, ¿no? Yo puedo pagar la cuota que se me viene, pero quizás a lo largo de toda mi vida no voy a poder completar el $1.000.000 que debo, ¿no? Y este segundo es mucho más reciente. Puede ser que yo sume mis ingresos futuros, lo que espero ganar en el futuro, y sí, pueda pagarlo, ¿no? Quizás, no sé, yo preveo que mi sueldo sea o que mis ingresos sean de 500.000 soles al mes, entonces voy a poder pagar mi deuda en unos años. Pero puede ser que no sea líquido. Puede ser que ahorita, en ese momento, todo lo que tenga esté invertido en casas, en
cuentas a plazo fijo. Entonces, necesito pagar mi cuota del banco, pero no tengo los billetes. Todo está invertido en cuentas a plazo fijo o está en casas y casas demora en venderse. Entonces no puedo. O mi plata está en el extranjero y no puedo traerla para pagar mi deuda. Entonces puede suceder. Puede suceder que sea no líquido, no pueda pagar mi deuda que se me viene, la cuota que se me viene, pero sí puedo pagar en el largo plazo, ¿no? Porque en el largo plazo puedo vender mi casa, se va a vencer en el depósito a cuenta a plazo fijo que tengo, entonces normal puedo pagar. Entonces hay situaciones sí raras. Entonces, todo este concepto es tanto liquidez y solvencia son parte de la sostenibilidad fiscal. La sostenibilidad fiscal nos dice que se pueda pagar la deuda, que se pueda honrar la deuda, tanto en el corto como en el largo plazo. Y en la dirigida 11 nos aparece cuáles son las variables que determinan cuán sostenible es la deuda de un país o cuán vulnerable es un país. Cuando hablamos de vulnerabilidad, estamos hablando de cuán riesgoso es que este país no pueda pagar su deuda. Lo opuesto de que sea sostenible. Entonces veamos qué conceptos nos da. Vamos a definir la deuda o saldo de deuda, que en pocas palabras es deuda. En el Banco Central aparece como saldo de deuda, pero decir saldo es como una redundancia, es simplemente deuda, la deuda pública. Vamos a definir como DT. DT refiere a cuánto el país debe. Debe 6.000 millones de dólares, o soles, digamos. Debe 10.000 millones de dólares, no sé cuánto estaríamos debiendo ahorita, pero eso es DT. Lo que debemos hoy, en este periodo. B dice resultado primario, que vamos a ponerle como RPT. El resultado primario, en otras palabras, es el superávit. El superávit en el periodo T. Entonces, por ejemplo, decimos, en el año 2012, el superávit del Perú fue $1.000.000. Es decir, nuestros gastos fueron menores a los ingresos, ¿no? Entonces nos quedó de sobra ese dinerito. Ese es el superávit. Entonces el superávit se mide año a año, ¿no? Cada año hay un superávit o puede haber un superávit negativo. Si el superávit es negativo, se convierte en déficit, ¿no? Entonces eso es año a año, tenemos un resultado primario que es sinónimo de superávit. La deuda es el acumulado de los superávits, o perdón, el acumulado de los déficits. Entonces, si este año yo tengo, por ejemplo, una deuda de 100 soles, esa deuda la he contraído en el pasado, y este año resulta que mi déficit es 10 soles, entonces al siguiente año mi deuda, esta es mi deuda en el periodo T, mi deuda en el siguiente año va a ser 110, ¿no? Porque tengo que considerar mi deuda anterior con mi déficit en el año que está cerrando. Entonces, en el año nuevo, en el siguiente año, mi deuda crece. Y al revés, ¿no? Si tengo un superávit de 10, entonces se me está sobrando 10 soles. Por tanto, con esos 10 soles, puedo pagar parte de mi deuda. Entonces, en el siguiente año, mi deuda va a caer solamente a 90. Luego, la tasa de interés nominal, que usualmente la representamos como IT. Luego, la tasa de interés real, que la representamos como RT. La inflación, que la representamos como pi. El PBI nominal, que vamos a ponerle Y mayúscula.
Luego, la tasa de crecimiento del PBI nominal. La tasa de crecimiento del PBI nominal, que le vamos a poner Y sombrerito. Luego, la tasa de crecimiento del PBI real, que vamos a ponerle G. Y la tasa de descuento, que vamos a ponerle beta. Y ahora vamos a definir algunas cosas. La tasa de inflación es lo que es cuánto van a aumentar los precios en la economía. Ustedes seguro recuerdan que hay una relación entre esas tres variables. La tasa de inflación, perdón, la tasa de interés nominal, la tasa de interés real, la tasa de inflación. La ecuación que los une es así, ¿no? Y es igual a R más inflación. Y esto se utiliza un montón de veces en economía, pero está un poco errónea en realidad. ¿Por qué? Porque esta ecuación solamente funciona cuando la tasa de interés y la inflación son muy pequeñas. Esa tasa de interés y esa inflación son muy pequeñas. Si la tasa de interés real y la tasa de inflación son muy grandes, esta ecuación no se va a cumplir. Y es por lo siguiente. Resulta que la ecuación completa es la siguiente. 1 más IT es igual a 1 más RT por 1 más inflación. Si yo despejo eso, tendría lo siguiente. Acá sería 1 más inflación T más RT por inflación T. Acá el 1 se va, el 1 se va. La tasa de interés nominal es igual a tasa de interés real más inflación, más la multiplicación de todo de inflación con tasa de interés real. Entonces, esta es la ecuación completa. Pero en los libros usualmente aparece esto y se olvidan de esa parte. Y se olvidan de esa parte exactamente porque como la tasa de interés real y la inflación son pequeñas, una multiplicación de algo pequeño con algo pequeño va a ser algo muy pequeño. Entonces sería como, no sé, si la tasa de interés es 1%, sería 0.01. Multiplicado por la inflación, que es 2%, por ejemplo, sería por 0.02. Entonces es un número muy pequeño, ¿no? Entonces por eso es que en los libros usualmente lo aproximan esto a 0, y por eso es el que aparece siempre solamente la primera parte. Pero para ser más estrictos, la ecuación tendría que ser así. Y esto porque, les comento esto porque en algunos exámenes fuera de Cato, por ejemplo, para los OCITRAN, OCINERMING, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, para los exámenes del CFA, que es para finanzas, y otros exámenes de economía internacionales, eh, les dicen eso, ¿no? Dado que la tasa de interés es 10%, la tasa de inflación es 50%, calcule la tasa de interés nominal. Y los chicos aplican la fórmula que les han enseñado así, ¿no? Y luego revisan y está mal su respuesta. Y está mal su respuesta porque estas tasas de interés son estos numeritos son demasiado grandes. Tasa de interés real de 10% y inflación de 50% son muy grandes. Entonces no se puede aplicar esta fórmula. No se aplica la fórmula general. Entonces, simplemente para que sepan. ¿Qué más? Luego, acá hemos puesto PBI nominal, vamos a poner acá PBI real. Y el PBI real lo vamos a poner como Y minúscula, que es simplemente el Y mayúscula, que es el PBI nominal, por el nivel de precios. Entonces nosotros sabemos que el PBI nominal, vamos a poner acá,
nominal es la sumatoria de todos los productos en una economía que se han producido en un año determinado. Si hay n productos, se multiplica la cantidad de ese producto por el precio de esos productos. Pero ese PBI puede ser engañoso, porque puede ser que la cantidad producida no se haya movido, pero los precios crecen. Y eso me estaría diciendo que el PBI aumenta. Y eso está mal, ¿no? Es una información engañosa, porque cuando hablamos de PBI, estamos, en otras palabras, viendo si la economía está mejor. Pero si la producción, la cantidad de bienes no aumentó y solamente los precios aumentaron, es lo contrario. Estamos peor, la gente tiene que pagar más. Por eso es que para evitar esa confusión, utilizamos el PBI real, que es la sumatoria de todos los bienes producidos en la economía. Acá la cantidad por el precio de un año base. En ese caso, ese precio nunca se mueve y lo único que se mueve es la cantidad. Entonces, la cantidad se aumenta, el PBI aumenta, independientemente de la inflación, porque la inflación es una inflación base. Pero ese precio es un precio base, no cambia. Entonces, a grandes rasgos, se puede decir que el PBI real, perdón, el PBI nominal, está al revés, que he hecho acá, es al revés. Fíjate. Entonces decimos que el PBI nominal considera tanto al PBI real, que solamente mide la producción, pero también considera los precios. Entonces, si aumenta el precio, aumenta el PBI nominal. Y si aumenta la cantidad producida, también aumenta el PBI nominal. Vamos a tener en cuenta esta ecuación también. ¿Qué más? Bueno, la tasa de descuento es simplemente 1 más R entre 1 más G. La tasa de descuento aparece también en microeconomía. En microeconomía, la tasa de descuento quiere decir lo siguiente. Es cuánto a las personas les interesa el presente o les interesa el futuro frente al presente. Por ejemplo, si ustedes tienen una función de utilidad de una persona que vive en 2 periodos, usualmente se pone así. La utilidad de esa persona es la suma de la utilidad en 2 periodos. En el periodo 1 consume varios bienes, en el periodo 2 consume también varios bienes. Pero acá se le pone este beta. ¿Y por qué se le pone ese beta? Ese beta es menor a 1 y mayor a 0. Y si, por ejemplo, ese beta es 0.5, quiere decir que a nuestra persona le interesa el futuro que es el periodo 2, la mitad de lo que le interesa el periodo 1. Y es normal, ¿no? Todos somos impacientes, nos interesa más el presente al futuro. Por eso que ese beta es menor a 1. Usualmente, para las personas que somos distintas, ese beta es distinto, ¿no? No sé, alguna persona que, no sé, está enferma, desahuciada, sabe que es muy poco probable que llegue al siguiente periodo, ese beta seguro va a ser muy chiquito, ¿no? 0.0005, ¿no? Porque no le da satisfacción el siguiente futuro. Y hay personas que son muy pacientes y que son que piensan mucho en su futuro, entonces ese beta va a ser grande, ¿no? Seguro va a ser 0.9. Están muy preocupados por su futuro. Entonces, ese beta, que es la tasa de descuento, me está dando información de cuán importante es el futuro para mí. Eso en microeconomía. En macroeconomía tiene el mismo sentido, pero como en macroeconomía utilizamos datos duros, no podemos decir que es una percepción, sino tiene que
utilizarse datos concretos. Por eso utilizamos este dato concreto que es la tasa de interés y el crecimiento del PIB. Entonces veamos si el crecimiento del PBI va a ser grande, si yo preveo que el crecimiento del PIB va a ser extraordinario en los siguientes años, la tasa de descuento va a caer. Y tiene sentido, ¿no? Como el futuro se ve que la economía va a estar bien, no me tengo por qué preocupar por el futuro. Entonces la tasa de descuento cae. Si la tasa de interés sube, la tasa de descuento sube. Y tiene sentido. La tasa de interés es cuánto cuesta el dinero en el tiempo. Entonces, si yo me estoy prestando 1.000 soles y la tasa de interés es gigantesca, yo voy a estar preocupado porque se va a hacer difícil pagar ese préstamo. Entonces tiene sentido, ¿no? Entonces, por un lado, me está diciendo cuál es el costo del futuro, que sería R, y cuánto va a crecer mis ingresos en el futuro. Entonces, esas dos cosas componen cuán importante para este país es el futuro. ¿Qué más podemos definir? Algunas cositas más. Yo sé, por ejemplo, que el PBI de hoy es simplemente 1 más la tasa de crecimiento del PBI por el PBI del año anterior, ¿no? Si yo despejo eso, tendría 1 más G es igual PBI en el periodo T entre el PBI en el periodo menos 1, T menos 1. Simplemente variación. Bueno, si crece a tasa de G por ciento o a un crecimiento de G, es el sentido. Igual, la inflación me dice lo mismo, ¿no? La inflación me dice lo siguiente. ¿Cuánto crece en porcentaje los precios? Pues el precio en el periodo T menos el precio en el periodo T menos 1 entre el precio en el periodo T menos 1. Si yo despejo eso, tendría lo siguiente. Precio de T entre T menos 1 menos 1 de 1 más inflación es igual a la relación de precios. Yo ya tengo varias ecuaciones que me van a ayudar en lo que viene. Y veamos qué es lo primero que me piden. Me dicen, defina la ley de movimiento de la deuda en niveles. Cuando me habla en niveles, me está diciendo en soles o en dólares, en monedas. Entonces voy a decir, la ley de movimiento de la deuda es la siguiente. La deuda que tengo hoy depende de la deuda que tenía en el periodo anterior y también depende del superávit que voy a tener al final del periodo. Entonces, si tengo superávit, ¿qué habíamos dicho? Que se reducía la deuda, ¿no? Como hay superávit, he ahorrado algo y con eso puedo pagar la deuda. Entonces, por eso, menos resultado primario. Y también depende de la deuda, ¿no? De la deuda anterior. Pero resulta que año a año mi deuda va creciendo. ¿Por qué? Porque tengo que pagar intereses. Esa deuda del periodo anterior tiene que ser multiplicada por la tasa de interés real, pero nominal. Pues a esto se derivaba la ley de movimiento de la deuda en niveles. La deuda que tengo hoy depende de la deuda que tenía en el periodo anterior, pero considerando los intereses y si he tenido déficit o superávit al final del periodo. Bueno, que me piden, no es muy difícil. Vayamos a la segunda parte que dice, exprese la ecuación anterior en términos del PBI. Entonces, en la dirigida 10 habíamos dicho de que medir la deuda solamente en dinero no está bien, ¿no? Deberíamos medirlo relativamente a cuán capaz es la economía, cuán productiva es la economía. En este caso, cuán capaz es la economía es dividirlo entre Y, T, ¿no? Pues todo esto lo vamos a dividir entre Y, T para convertirlo a deuda
como porcentaje del PBI. ¿Qué más? A resultado primario como porcentaje del PBI. O sea, todo eso vamos a dividirlo entre el PBI. Y T. Entonces voy a definir D minúscula T es mi deuda como porcentaje del PBI. Esta parte no lo puedo dividir porque uno está en T menos 1 y el otro está en T. Entonces no puedo hacer eso. Pero en el siguiente, ambos están en periodo T, entonces simplemente pongo resultado primario en minúscula. ¿Por qué? Porque está en términos de PBI. Y acá me está quedando esta cosa que no puedo dividirla porque están en periodos distintos. Entonces voy a hacer un pequeño artificio. Voy a multiplicar. Voy a dividir por un numerito acá. Entonces acá multiplico por YT menos 1 y YT menos 1. ¿No? Lo mismo. Entonces esto y esto sí están en el mismo periodo, así que puedo escribirlo así. Deuda como porcentaje del PBI en el periodo T menos 1 por YT menos 1 entre YT menos resultado primario en términos como porcentaje del PBI. Y esta parte de acá la tengo por acá. Veamos. Está acá. Aunque inverso, ¿no? Puedo reemplazar eso. Sería DT es igual a 1 más tasa de interés nominal, YT menos 1. Pues sería 1 entre 1 entre G. 1 entre 1 más G. Menos resultado primario como porcentaje del PBI. ¿Qué más puedo hacer ahí? Veamos. Tasa de interés. Antes de eso podemos hacer otro artificio. Solamente para que quede bonito. Podríamos hacerlo de esta forma, pero no vamos a utilizar todas las ecuaciones. Este YT menos 1 y ese YT son PBIs nominales. Si yo los transformo a reales, sería Y minúscula T por el precio en T. Y acá Y minúscula T menos 1 por precio en T menos 1. Pues acá recién tengo lo que les había dicho hace un rato. Esto sería 1 entre 1 más G. Y este precio en T entre precio de T menos 1 es 1 más inflación. Entonces sería 1 entre 1 más inflación. Menos todo esto. Voy a copiar esto. ¿Qué transformación más puedo hacer ahí? Por ejemplo, 1 más tasa de interés nominal. Yo dije que era 1 más tasa de interés real por 1 más inflación, ¿no? Eso está ahí. Por dt menos 1, por 1 entre 1 más g, por 1 entre 1 más inflación de t, menos resultado primario en t. Acá se va esta inflación, me queda dt menos 1, y esto entre esto es beta, ¿no? Es mi tasa de descuento. Menos RPT. Lo ordeno más bonito y quedaría así. Esa sería mi ecuación o mi ley de movimiento, pero en términos del PBI. Y me da prácticamente la misma información, ¿no? Mi deuda en términos de PBI depende de la deuda del periodo anterior. También depende
del déficit y superávit en el periodo que finaliza, y se multiplica en esta parte por el beta, que es simplemente cuánto yo o cuánto el país, cómo le importa al país, o cuáles son las expectativas del país frente al futuro, ¿no? Entonces, si el país tiene expectativas de que esa tasa de descuento va a ser grande, entonces la deuda va a crecer. ¿Por qué? Porque ese beta tenía 1 más R entre 1 más beta, ¿no? Si la tasa de interés subía, evidentemente se va a hacer más difícil pagar la deuda. Entonces, la deuda acumulada va a crecer. ¿Okay? Pero vayamos al otro. Exprese la ecuación anterior en términos del crecimiento del déficit fiscal. ¿Okay? Yo a esta ecuación le puedo restar un periodo anterior. Copiar esto. Voy a separar esto. Y acá le resto la deuda como porcentaje del PBI en el periodo anterior y acá también. A todo esto le puedo decir la variación de la deuda en términos de PBI. Eso me queda igual a menos RPT más beta menos 1 por DT menos 1. Entonces la pregunta ahí es, si yo quiero que mi deuda no crezca, ¿cuál debería ser mi déficit o mi superávit? Es decir, ¿cuál debería ser mi resultado primario? Entonces, en otras palabras, está diciendo que esto quiere que sea 0. Entonces voy a ponerle 0 igual a todo esto. Despejo resultado primario, me sale esto. Eso quiere decir, si yo como ministro de Economía no quiero que la deuda crezca, entonces tengo que buscar que ese año este déficit o este superávit sea equivalente a esto. Entonces es una forma de tomar decisiones, ¿no? Si, por ejemplo, el ministro de Economía dice, este año nuestra deuda está muy alta, quiero que se reduzca la deuda en 1%. Entonces, en lugar de ponerle 0 acá, le voy a poner, no sé, ese 1%, 1%. Entonces ahí despejo para ver cuál sería mi resultado primario. Y bueno, con los datos, ¿no? Yo sé cuál es mi deuda anterior. Ese es mi objetivo como ministro de Economía. Que sea que al final de año mi superávit o mi déficit sea tal monto. ¿Y qué hago para hacer eso? Tengo que ajustar mis gastos, tengo que ajustar mis ingresos. Entonces es la forma en que los hacedores de política toman decisiones. Si quiero que mi deuda se mantenga quieta, debería de buscar al fin de año que mi superávit sea este. ¿Y cómo calculo eso? Simple, ¿no? Yo conozco cuál es mi beta. Mi beta es 1 más R entre 1 más G menos 1 y la deuda en el periodo anterior. Esa deuda en el periodo anterior es conocida. Se va al BCR y se saca nomás. La tasa de interés promedio en la economía se puede calcular. Y este G simplemente es cómo va a crecer la economía en el país. Veo las proyecciones de cómo va a crecer el PBI y ya está. Entonces, con esos datos ya el ministro sabe cómo tiene que ajustar sus ingresos y gastos de modo de que la deuda no crezca. ¿Pregunta, chicos?
Entonces, hoy día tenemos que hablar de inflación. El profesor no le va a alcanzar tiempo en clases. Es por eso que nos ha pedido a los JPs que hagamos la parte teórica de inflación. Entonces, lo que viene ahora, hay muy pocos ejercicios. La mayoría son teoría. Usualmente, en otros semestres, ahorita estaríamos haciendo reglas fiscales, pero como el semestre se ha ajustado un poco y no nos va a alcanzar tiempo al profesor, no le va a alcanzar tiempo, entonces vamos a hacer inflación teóricamente ahora. Entonces, como es teoría, les voy a mostrar el solucionario. Dime. Una preguntita. Con respecto a la PC4, no se han subido las notas todavía. Más o menos cuándo van a estar en el campus. PC4 será sobre ISLM, ¿no? Sí. Tiene que estar máximo hasta antes, según reglamento, tiene que estar hasta antes de la siguiente semana. Ya, pero voy a tratar de calificarlo el lunes, el martes, no se preocupe. Seguro el martes tiene su nota. Igual tienen gracias. Tienen el solucionario de SAPC, por si están inquietos, por saber más o menos su nota. Okay, entonces, como es inflación y es pura teoría, les voy a mostrar el solucionario de frente, porque no hay que hacer muchos ejercicios en realidad. Entonces vayamos a eso. Y en el solucionario voy a resaltar las cosas más importantes porque hay mucho texto y no todo el texto es relevante en realidad. Entonces vayamos acá. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento persistente de los precios en la economía. Esto es lo que tiene que quedar grabado siempre. La inflación, evidentemente, usualmente es positiva, pero a veces es negativa. Ha sucedido raras veces, pero puede suceder. ¿Está mal que exista inflación? No necesariamente. Lo que está mal es que la inflación sea grande. Inflaciones chiquitas, como 1%, 2%, inclusive pueden ser beneficiosas. ¿Por qué? Porque ustedes imaginen que los empresarios van a producir pensando que su producto va a subir algo de precio, ¿no? Entonces, en pilas, producen más porque saben que van a poner un mejor precio. Entonces, es como que reactiva un poquito la economía, empuja un poquito la economía. Pero una inflación enorme, por ejemplo, de 10%, ya como distorsiona la economía. ¿Por qué? Porque las personas van a decir, mira, si yo compro una laptop hoy, me va a costar 1.000 soles. Si la compro el siguiente año, me va a costar 10% más, 1.100 soles. Entonces la voy a comprar de inmediato. Entonces toda la producción o todo el consumo va a ser hoy. Como todos van a querer comprar hoy, la inflación hoy va a aumentar. Entonces es como que una profecía autocumplida, ¿no? Y eso además genera de que las empresas digan, como todos quieren comprarme hoy, en el futuro no voy a invertir porque en el futuro nadie va a querer comprar. Nos distorsiona. Al contrario, si la inflación es negativa, que quiere decir que los precios bajan, lo que va a pasar es de que las personas van a decir, mira, si mi laptop ahora cuesta 1.000 soles y el siguiente periodo va a valer menos, 900 soles, mejor compro la laptop el siguiente periodo. Entonces nadie compra hoy, nadie consume hoy. Entonces la economía se paraliza, ¿no? Entonces, tanto inflación negativa como inflaciones grandes son malas para la economía. Inflaciones chiquitas sí no tienen en realidad gran importancia. Y bueno, la consecuencia inmediata de la inflación es que pierdes capacidad adquisitiva, ¿no? En los 80, seguro sus papás, si les preguntan,
van a contarles de que hoy día les pagaban su salario y se levantaban al día siguiente y ya no, su salario ya no valía lo mismo, ¿no? Si con 1.000 soles o 1.000 intes podías comprar 100 panes, hoy día, y con la misma cantidad de dinero podías comprar 10 panes. Entonces, la consecuencia inmediata es que pierdes capacidad adquisitiva. Y se mide generalmente utilizando la variación de índice de precios al consumidor. Lo que sale en las noticias, usualmente, casi siempre, y nos dicen la inflación fue 2%. Esa inflación es la variación del índice de precios al consumidor. ¿Hay otras formas de medir la inflación? Sí, pero no se puede en la televisión ni en los periódicos porque son de interés más para personas, para pequeños grupos de personas. La variación, el índice de precios al consumidor, como vamos a verlo en un ratito, tiene mucho impacto en todos, porque todos consumimos bienes de la canasta básica. Entonces, por eso que eso es lo importante. Entonces, veamos qué es el IPC y qué es el IPM. El IPC, que es el índice de precios al consumidor, es un índice, para redundar, que considera solamente la canasta básica de consumo. Esa canasta básica de consumo se ha determinado con una encuesta del INEI, donde el INEI va y pregunta a un grupo de personas o familias, ¿usted cuánto gasta en los siguientes bienes? Entonces la familia contesta, yo gasto el 1% de mis ingresos en pan. Yo gasto el 5% de mis ingresos en leche. Yo gasto 1% en Netflix. Yo gasto 2% en comprar electrodomésticos. Yo gasto 5% en comprar gasolina para mi auto. Yo gasto 1% en hacer mantenimiento a mi auto. Entonces hay una lista enorme que es la composición de la canasta de consumo. Cuánto gastas en alimentos, en combustibles, en transporte. Es una canasta que está así ya determinada por el INEI. Entonces, este índice de precios solamente considera los precios de esos bienes que están en esa canasta. Por otro lado, el índice de precios al por mayor también está basada en una encuesta, pero es una encuesta donde se miden los precios de los bienes que se comercializan al por mayor. Usualmente, ¿qué se comercializa al por mayor? Se comercializa, por ejemplo, los insumos. La harina, que se vende por sacos, por toneladas, se vende al por mayor. El combustible que venden a los grifos, Petroperú vende a los grifos, se vende al por mayor. No sé, la comida que se le da al ganado se comercializa al por mayor. ¿Qué más? Las mascarillas que se dan, que regala el Estado a las personas, se comercializan al por mayor. Entonces, es una lista distinta. No es la misma lista que está en el índice de precios al consumidor. Es por eso que este índice de precios al consumidor afecta a las familias y este índice de precios al por mayor afecta a los mayoristas, a los que compran al por mayor. Entonces, distinto, ¿no? Entonces, si yo calculo la inflación utilizando el IPC, seguro esa inflación va a ser relevante para las familias, pero no va a ser relevante necesariamente para los grandes empresarios. Si yo calculo el índice, la inflación en base al IPM, seguro va a ser de interés para los grandes empresarios que compran insumos al por mayor, pero no va a ser de interés para las familias. Por eso que en los medios de comunicación la inflación que dan es del IPC. Acá pueden leer esto, es muy importante. Entonces, no solamente hay el IPC y el IPM, también hay otros índices de precios. Por ejemplo, hay índice de precios de la manufactura, el índice de precios de bienes
importados, que tienen el mismo sentido, ¿no? Son los precios, pero solamente de un grupo de bienes. Entonces, todos los índices de precios sirven para calcular la inflación. Una forma más general de calcular la inflación, y más completa quizás, es mediante el deflactor del PBI. El deflactor del PBI es simplemente la división del PBI nominal entre el PBI real. Entonces, nosotros habíamos dicho un rato que el PBI nominal lo que hacía era considerar tanto el movimiento en precios y tanto el movimiento en cantidades, y el PBI real solamente consideraba el aumento o el movimiento de cantidades. Entonces, lo que está haciendo esa división es quitarle el efecto de cantidades y solamente quedarse con el efecto de precios. Entonces, a ese ratio se le multiplica por 100 y se llama deflactor del PBI. Ese deflactor del PBI lo que va a decirnos es cómo está aumentando el precio de los bienes en general en la economía. Es decir, tanto de los bienes que consumen las familias, tanto los bienes que consume el gobierno, tanto los bienes que consume los mayoristas, los grandes empresarios, los microempresarios, todos. ¿Por qué? Porque el PBI está medido, es la suma de todos los bienes en general. No es una selección de bienes, como en el caso del IPC y del IPM. Entonces, por eso que calcular la inflación con el deflactor nos da una inflación general de la economía, una inflación más completa en realidad, más generalizable. Ok, vamos acá. Tanto el IPC como el IPM y el deflactor pueden usarse para hallar la inflación. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Nos da la misma información y ya les contesté hace un rato, ¿no? La diferencia es que utilizan diferentes grupos de bienes. El deflactor del PBI utiliza todos los bienes de la economía, el IPC solamente la canasta básica de las familias, el IPM solamente los bienes que consumen los mayoristas. Y nos da información parecida, pero no nos da información igual. ¿Por qué? Porque puede ser que, como en esa pregunta 5, que el comportamiento de alguno de esos grupos de bienes sea distinto al comportamiento de otro grupo de bienes, ¿no? Suele pasar, por ejemplo, que esto es nada, no es un secreto, que en los grifos, cuando el precio mayorista internacional del petróleo cae, el precio que le venden a los transportistas no cae, ¿no? Eso es típico. Entonces puede suceder eso, ¿no? Por ejemplo, el precio de la gasolina que compra un transportista o una familia está en el IPC, pero el precio al que compra el grifo, el petróleo, está en el IPM. Entonces, sucede, ¿no? En el IPM ese precio está bajando, el petróleo internacionalmente baja, pero eso no se traslada al precio del que compra la familia. Entonces puede ser que en algunos casos el comportamiento de los precios sea distinto en esos grupos. Y en casos extremos puede ser que el signo sea negativo, ¿no? En uno de ellos parezca que crecen los precios, en el otro de ellos parece que caigan los precios. Pero en general, usualmente el signo es el mismo, aunque las magnitudes son distintas. Es decir, si hay inflación, seguro va a ser la inflación positiva en todos, pero seguro en alguno de ellos inflación va a ser 2%, en el otro 3%, en el otro 5%, porque estamos utilizando diferentes grupos de bienes. Y acá nos dice, si sube el precio de los helicópteros, ¿a qué afecta más? ¿Al IPC o al deflactor del PBI? Entonces, las familias, al menos ninguna familia que yo conozca, compra helicópteros, ¿no? Entonces, el precio de los helicópteros no va a afectar a la inflación por el IPC, pero sí va a afectar
a la inflación calculada por el deflactor del PBI. ¿Por qué? Porque el deflactor considera a todos los bienes, incluyendo helicópteros, aviones, todo lo que se produzca en un país. Bueno, acá suponiendo que helicópteros se produzcan en el país, ¿no? En el país no se producen helicópteros, pero sí se ensamblan. Entonces, pues, vamos, 7. Explique el significado del tipo de interés nominal y el tipo de interés real, qué relación existe entre ellos y la inflación. Entonces, la relación es esta, que ya les dije hace un rato. La inflación nominal está compuesta por la inflación real y la tasa de interés nominal está compuesta por la tasa de interés real y la tasa de inflación, perdón. ¿Y eso qué significa? Cuando una persona quiere prestar plata, por ejemplo, esa persona tiene una expectativa de cuánto va a ganar por ese préstamo. Entonces yo le digo a mi amigo, o mi amigo me dice, préstame 10,000 soles. Y yo le digo, está bien, considero que quiero ganar por ese préstamo el 10%. ¿Ya? Genial. Entonces mi tasa R sería 10%, ¿no? Es lo que yo espero ganar, 10%. Es como el retorno que yo quiero ganar por haberle prestado. Pero resulta que le estoy prestando por un año y en un año la inflación puede ser alta. Entonces, si yo le presto a mi amigo a 10% y la inflación es 20%, voy a terminar perdiendo, ¿no? Porque mi amigo me va a pagar, si supongamos el préstamo es de 1,000, ¿no? Mi amigo me va a pagar 1,100. Pero si la inflación ha sido de 20%, ese 1,100 que me está pagando o me está devolviendo no va a valer lo mismo que al inicio, va a valer 20% menos. Entonces va a valer como, 1,100, va a valer como si fuera 880 soles. Entonces le presté 1,000 y al final me está devolviendo algo equivalente a 880 soles. O sea, no tiene sentido. Entonces, por eso que cuando alguien presta dinero, tiene que considerar lo que espera recibir como compensación, que es la tasa de interés real, y considerar cómo el dinero que está prestando va a cambiar de capacidad adquisitiva, como los precios, cómo ese dinero que va a devolver va a seguir comprando lo mismo o va a comprar menos, o va a comprar más quizás. Por eso es que se componen esas dos cosas. Entonces, la tasa de interés nominal es simplemente una composición de la real con la inflación y la tasa de interés real es puramente lo que retorno del dinero, lo que cuesta el dinero en el tiempo, puramente, sin considerar la inflación. Y bueno, en el siguiente ejercicio nos da un ejemplo, ¿no? La tasa de interés nominal es 6%, la inflación es de 2,5%, ¿cuál es la tasa de interés real? Y nos pone 2,8%. Y es curioso, ¿no? Yo le he cobrado a mi amigo 6%, pero realmente estoy recibiendo un retorno de 2,8%. ¿Por qué? Porque como había una inflación de 2,5%, gran parte de lo que le presté se lo ha comido ese aumento de precios. Entonces, yo hice el contrato con 6%, pero en la vida real simplemente estoy recibiendo 2,8% más. Y acá tenemos un ejercicio de cómo hallar la inflación por el IPC. Entonces, ¿cómo se halla la inflación por IPC? Lo que tenemos que considerar primero es que la inflación en el Perú se calcula las PEIRES. Pueden googlear PEIRES, en microeconomía creo que hacen las PEIRES hacia el final del curso, en micro 1. Y las PEIRES lo que nos dice es que tenemos que mantener constante la canasta y solamente cambiar los precios. Es decir,
Si yo tengo dos periodos, acá tengo el periodo 98 y 99, la canasta, es decir, la cantidad, va a mantenerse constante. Entonces, acá está bien, ¿no? Está constante. Lo único que cambian son los precios. Entonces, ¿qué hago? Bueno, acá dice, esta pregunta, ustedes ya la ven, y no hay nada interesante. Lo que está interesante es calcular el IPC. Entonces, lo que hago primero es calcular el costo de la canasta a precios de 1998. Entonces, la canasta de 1998 la calculo a precios de 1998. Entonces, 100 por 2, más 10 por 40, más 200, más 1. Todo eso me va a dar 800. Y luego voy a calcular la misma canasta de 1998, pero a precios del 99. Entonces, 100 por 2, 10 por 60, 200 por 2. Y eso me va a salir 150, perdón, 1200. Entonces, esto es el costo de esa canasta en el 98. Este es el costo de la canasta en el 99. Ojo que es de la misma canasta. Okay. Para sacar el IPC, que es el índice, lo que tengo que hacer es hacer el ratio entre el año base con el año que estoy utilizando. El año base, según el enunciado, es el 98. Entonces, costo de la canasta del 98 entre el costo de la canasta del 98 por 100 me va a salir 100. Acá, costo de la canasta con precios del 99 entre costo de la canasta entre el 98 por 100 me va a salir 150. Entonces, estos son índices. Recién para hallar la inflación, lo que tengo que hacer es la variación porcentual de esos índices. Entonces, IPC de un año menos IPC del año anterior entre el IPC del año anterior. Y ahí me sale 0.5, que es 50%. Entonces, la inflación según el IPC es 50%. En el ejercicio 10 les está pidiendo lo mismo, pero ojo, hay que tener en cuenta esto. Como es un índice Las Peires, lo que se tiene que hacer es, la canasta es fija, los precios cambian. Por ejemplo, acá me está diciendo que en el 98 consumían 100 coliflores, 50 brócolis y 500 zanahorias. En el 75, perdón, en el siguiente año, consumen 75 coliflores, 80 brócolis y 500 zanahorias. Y eso es distinto a estos 50 brócolis, a estos 50 zanahorias, 500 zanahorias y 100 coliflores. Si me dicen que el año base es el 98, voy a utilizar estas cantidades. 100 coliflores, 50 brócolis y 500 zanahorias. Y si se dan cuenta acá, en ambos costos de canasta, solamente estoy utilizando 100, 50 y 500, 100, 50 y 500. En el otro también 100, 50 y 500. No estoy utilizando estas cantidades del año que no es base. Eso porque en el Perú utilizamos el índice de Las Peires. Entonces, por ejemplo, estos numeritos que salen amarillos están sobrando. No los voy a utilizar para hallar la inflación. Entonces, igualito el paso que vamos a hacer es lo mismo, ustedes lo revisan. Esto está bien explicado, creo. Lo que quiero mostrarles es este. El IPC, como les dije hace un rato, está compuesto por una encuesta donde se le pregunta a las personas cuánto consumen de cada bien. Y la información de eso la pueden encontrar en este link. Entonces, en ese link les explican más o menos cómo es el levantamiento de información para el IPC. Sobre todo esta parte. Esta página 2 y la página hasta acá. Todo eso lo copié acá abajito, así que lo pueden leer. Más abajo les explica cómo calculan el índice de precios al por mayor, el IPM, y otros tipos de inflación que son, por ejemplo, inflación
inflación importada, inflación subyacente, que son otros tipos de inflación que por curiosidad los pueden ver, los van a utilizar seguro en otros cursos, pero por el momento no nos interesa. Entonces, lean eso, puede ser que algo de esta parte venga en el control o en la calificada o en el examen. ¿Preguntas, chicos? Profe, entonces, ¿qué temas entran? La siguiente ya es calificada, ¿no? Sí. ¿O no? Entonces, la calificada debe entrar todo lo que hicimos en la dirigida 10 y en la dirigida 11. Es decir, los temas son, a ver, déjenme ver. Política fiscal, que vimos conceptos de política fiscal, el multiplicador del presupuesto equilibrado, sostenibilidad fiscal, inflación. Todo eso. De las dos dirigidas. Como se han dado cuenta, hay mucha teoría, así que seguro van a venir preguntas teóricas, pero también van a venir preguntas así para resolver, no muy complicadas, pero repasen, no se confíen. A veces yo sé, también soy estudiante, y sé que a veces cuando vemos que hay pura teoría o los ejercicios no son muy complicados, no estudiamos, pero no se confíen. A veces ese momento nos olvidamos, nos bloqueamos por no haber repasado un poquito. ¿Más preguntas, chicos?